Hola, hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos los que anden por ahí? Espero que Instagram les esté avisando de que estamos en vivo otra vez con nuestras charlas motivadoras con Lau y Ale, como todas las semanas. Y venimos esta semana con un tema que es la pregunta como puerta de entrada al desarrollo personal. La pregunta parece algo tan simple y tan sencillo, pero hay mucho a esto, ¿no? Hay mucho alrededor de esto, mucho que se abre con una simple pregunta, eh, como una clave, la pregunta como una clave. Cuando nos podemos hacer una pregunta, entramos en un nuevo campo, ¿no? Eh, una simple, tan simple pregunta nos puede llevar a encontrar unas respuestas inesperadas. Eh, Veíamos con Lau, que la estoy esperando ahí que se conecte, esto de que la pregunta justamente te habilita a encontrarte con unas respuestas y que no tener todas las respuestas es lo que te da la posibilidad de la respuesta ya de antemano. Creer que ya sé todo o que voy a responder o qué voy a responder hasta ante cualquier pregunta. Hola, Hola, Lau, ¿cómo estás? hola, Ale. Muy bien, ¿vos? Muy bien. Ahí Me se, alegro. ahí se me pausó tu video. Ahí está, ahora te veo bien. ¿Vos me ves bien? Mm. ¿Me escuchás bien? Sí, te veo bien, te escucho Listo. bárbaro. Sí, sí. Ahí veo que hay algunas personas que se están conectando. Hola, buen día a todos. Ahí estaba presentando un poco el Mm, tema de esta charla motivadora, que es la pregunta. No sé si mm. vos me escuchabas. Por dónde vamos con esto de hacernos preguntas o abrirnos a escuchar preguntas que llegan desde afuera, ¿no? Cualquiera que nos haga una pregunta, de hecho, que si uno está dispuesto, abierto o si tiene intenciones de hacer un trabajo de indagación personal en una terapia, con un terapeuta, con un psicólogo, quien sea, lo primero que aparece de parte del otro es una pregunta, ¿no? Y la pregunta, Una pregunta. sí. Y además, acá tengo una frase que me parece súper interesante. Cambiar la respuesta es evolución. Cambiar la pregunta es revolución. Jorge Wagensberg. Claro, Y bueno, como esto que una nos maravilla. lleva a algo nuevo, ¿no? A algo que no teníamos en vista, que nos saca de ese camino, de esa línea por la que veníamos para ponernos frente a nuevas posibilidades, a nuevos caminos, ¿no? Esto. Sí, sí, porque bueno, en general nos vamos haciendo preguntas, pero encontramos siempre las mismas respuestas o vamos a respuestas automáticas, esto mismo que hablábamos antes, que cuando alguien viene a preguntarte, hola Ale, ¿cómo estás? Y automáticamente uno dice, bien, y no se detiene ahí a ver, a hacer ese registro interno, hoy, ahora, ¿cómo me siento? Que vamos por la vida esto, dando respuestas automáticas porque de alguna manera de pequeños nos han enseñado a dar la solución, la respuesta correcta. Entonces, como algo rápido, respuesta correcta en el momento y pasamos a otra cosa. Y no a detenernos, a hacernos preguntas, preguntas que nos habiliten, preguntas que nos posibiliten otros caminos. Entonces, bueno, por este lado va el vivo de hoy, esto de permitirnos hacernos nuevas preguntas, preguntas que nos habiliten, preguntas que nos lleven a dar una respuesta más genuina, más interna, de una búsqueda más interna y que nos lleven a lugares que nos hagan crecer, evolucionar. Sí, esto de darnos cuenta cuánto es lo que se puede abrir, cuánto podemos abrir frente a una pregunta, ¿no? Cuánto nuevo podemos descubrir cuando aparece una pregunta. Por ejemplo, a mí se me venía esto de, generalmente estamos haciendo acciones cotidianas y las hacemos en automático sin registrar mucho qué estamos haciendo. En general vivimos así, ¿no? También es un mecanismo de supervivencia. Biológicamente estamos diseñados para actuar, digamos, no vamos a estar pensando y llevando la atención a cada pequeña acción porque eso sería un desgaste energético enorme. Pero bueno, a veces es necesario detenerse y registrar qué estamos haciendo, ¿no?
¿Y cómo lo estamos haciendo? Digo, capaz estoy haciendo, qué sé yo, una comida que yo habitualmente la hago y la hago siempre así. Y viene una u otra persona y me pregunta, ¿por qué haces el repulgue de la empanada de esa manera? Y vos ni siquiera te lo habías preguntado, ¿no? Ya te lleva a, a entrar en una búsqueda. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué yo hago esto de esta manera, no? Y empezar a encontrar cuáles son los caminos que te han llevado ahí y también a desarmar ese camino que quizás no lo quieras seguir repitiendo y hoy te podés preguntar, ¿yo quiero seguir haciendo esto de esta manera? Eso por un lado se me venía con respecto a esto de las preguntas, ¿no? Como, bueno, la pregunta como señal de pare, pare y vea qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer como registro. Y por otro lado, se me venía también esto de la pregunta como que uno puede hacerle a un otro, ¿no? A otra persona, ya sea una persona adulta o un niño, por ejemplo. La pregunta como habilitante a la escucha también, a encontrarnos con el otro, al encuentro. ¿Cómo estás? Yo te pregunto, ¿no? Y tengo que estar abierta a recibir tu respuesta y ver qué me trae tu respuesta, ¿no? Y cómo te estoy conociendo a través de esta pregunta que te estoy haciendo. O sea, nos pone en directa vinculación con el otro, ir con preguntas y no con respuestas, y no con indicaciones o con cosas resueltas, ¿no? Eh, bueno, yo tenía ganas de contar el ejemplo de este que traía de tu niña, no sé si vos me habilitás, de Dale, cómo, dale. porque es lo que más fresco tengo y se me viene, que vos me contaste que tu hija te dice que quiere ser policía. Y decíamos, oh, no, vos, Ajá. vos pensarás, no, qué tremendo ser policía. Bueno, Pasó. a mí no me gustaría ser policía, pero bueno, entiendo que otras personas sí, ¿no? No sin desmerecer el rol del Sí, claro, policía, claro. uno tiene unas ideas prehechas, unos preconceptos de lo que eso puede significar, y yo te dije, preguntarle qué es lo que le gustaría de ser policía, porque capaz que ella, en su mundo, en su creencia, en su idea, tiene una idea completamente distinta a la que uno tiene de lo que es eso, ¿no? Y uno asume que ya por elegir eso, está eligiendo una cierta cantidad de cosas que uno tiene en la mente de lo que eso significa, ¿no? Y que capaz que nada que ver con lo que está pensando la otra persona. Entonces, poder hacer esa pregunta que a veces ni siquiera se nos ocurre, por lo menos a mí me pasa que a veces ni siquiera se me ocurre qué pregunta hacer, o qué tengo que preguntar, o cómo llego a conocer al otro, por eso, qué pregunta le tengo que hacer para saber un poco más, ¿no? Y Pero también me pongo a pensar, Ale, en esto de que cuando uno hace una pregunta, tiene que practicar también el no juicio, digamos, como estar abierto ahí a qué respuesta me va a dar el otro y no poner el juicio, porque en esto de esto que me pasaba a mí con mi hija, también había un montón de juicio en esto que ella estaba diciendo. claro, Eh, y no, digamos, y no habilitar esa pregunta también era como cerrarlo ahí y quedarme con todo el imaginario mío de ella en ese rol, digamos. claro, Así que, bueno, esto. claro, tal Me cual. parece bárbaro decir, bueno, sí, nos abrimos a preguntar, pero en ese preguntar también no juicio hacia la otra persona ni hacia mí por esta pregunta que hice, y quería hablar, digamos, y contar que para mí ha sido como un súper ejercicio habitar, ir a un lugar en donde lo primero que nos hacían era conectar con, bueno, como, contá cómo estás, qué sentís y qué necesitas. Ya eso era un montón, porque sentarte en un círculo y que te digan esas preguntas, por empezar, no podías responder bien, digamos, como condición, uno no podía decir que estaba bien. Tenía que encontrar la manera de expresarse con adjetivos y demás, realmente qué era lo que estaba, cómo estaba, qué sentía y qué necesitaba. Son tres preguntas que parecen sencillas, pero cuando uno tiene que ir a adentrarse a dar respuestas, digamos, genuinas,
bueno, es ahí todo un ejercicio. Bueno, y de alguna manera se trataba de un entrenamiento. Ya se sabía, digamos, que cuando uno iba a ese espacio, lo primero que íbamos a tener que hacer era eh, responder estas tres preguntas. Y realmente ahí, digamos, yo tomé conciencia de las pocas preguntas a lo mejor que me hacía, o las pocas preguntas adecuadas, porque bueno, preguntas uno se hace, respuesta encuentra también, y más que nada encuentra las respuestas automáticas, pero bueno, esto de preguntas que nos lleven a lugares más eh, interesantes, donde uno pueda ahí elaborar una aquí, una ahora, y en todo caso dar una respuesta que sea en este aquí y ahora de qué lo que estoy necesitando o qué es lo que necesito expresar, pero bueno, en este aquí y ahora me parece como súper, súper interesante porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, es como decimos, vivimos en esta vida así como muy rápido, tratando de resolver lo antes posible, el inconsciente nos trae los automáticos y ahí vamos en automático hasta que paramos a hacernos alguna otra pregunta o alguien viene y nos hace otra pregunta o nos vamos a la terapia y ahí es donde nos empiezan a hacer preguntas que sí, ahí, digamos, uno no puede zafar demasiado con los terapeutas porque nos va llevando a esos lugares, digamos, más de indagación, pero bueno, la idea es traerlo, digamos, para poder ir practicando en lo cotidiano y que cada día, digamos, nos vayamos haciendo preguntas eh, diferentes y encontrando respuestas diferentes, porque de alguna manera eso nos va a llevar a crecer, nos va a llevar a avanzar, a dar otras, a reaccionar de otra manera, a accionar de otra manera y generar en todo caso un impacto positivo también en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Sí, tal cual. Es como que estamos acostumbrados que frente a la pregunta tenemos que tener una respuesta y quizás no queremos hacernos preguntas por miedo a no tener respuesta, ¿no? Y a quedar en evidencia de que no sabemos. Ay, no sé. Si vos me haces una pregunta, me doy cuenta de todo lo que no sé, ¿no? Bueno, perderle el miedo a hacernos preguntas que nos habilitan nuevos caminos, ¿no? Y que aunque no tengamos hoy la respuesta, que tampoco está mal no tener respuesta, ya hacernos la pregunta nos abre el campo a encontrar una respuesta, nos abre como la atención. Bueno, una vez que entra una pregunta en mí, sea que alguien me la trae o sea que a mí me surge hacerme una pregunta que de pronto no tenía, ponerle hoy escucho esta charla y me surge preguntarme cómo estoy y cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero no lo sé porque nunca lo hice, nunca registré, entonces es algo nuevo para mí. No importa, yo ya llevo mi atención a eso y probablemente en un tiempo voy a ir encontrando esas respuestas, ¿no? Pero esto que vos decís de que esto nos lleve a conectarnos cada vez más con nosotros mismos para poder tener una vida más plena, más armoniosa, más en bienestar, bueno, es lo que siempre traemos en estas charlas y es la propuesta, ¿no? Y Encontrar en otra eso, encontrar. de las cosas, Ale, es que en realidad muchas veces la respuesta lo damos desde lo que pensamos. Ya el Claro, hecho de pararnos y decir, a ver, ¿qué siento? ¿Qué estoy sintiendo ahora? Bajar de la mente al corazón, ya eso es un montón. Entonces, bueno, también como para ir practicando, encontrar una nueva pregunta, ese con qué siento en esta situación, qué siento con esto que está pasando, y poder responder desde ahí, ya es un súper tal avance. cual. Es ahí el punto de conexión, es conectarnos con nosotros mismos para poder traer esa respuesta. Se me venía, por ejemplo, un ejemplo cotidiano, digamos, frente a una reacción cualquiera, o sea, a mí se me viene, por ejemplo, alguien enojado, alguien que esté muy enojado y que vos le puedas preguntar, pero ¿por qué te enojas tanto, no? Yo creo que ya esa simple pregunta, bueno, una persona que es muy iracunda la puede llevar a la ira, a empeorar su ira, ¿no? Que vos le preguntes por qué te enojas tanto. Pero alguien que esté abierto a recibir preguntas y a conocerse y a mirarse, probablemente se detenga y se quede pasmado por la pregunta, digamos, mirando ahí.
¿qué es lo que tanto enojo te trae? Mismo es una pregunta que nos podemos hacer cualquiera de nosotras. A ver, cuando me enojo por cualquier cosa, que es una reacción que uno muchas veces tiene con muchas situaciones cotidianas, preguntarme qué es lo que tanto me enoja. Y Ujú. ya eso te saca de la reacción, ¿no? Y ya te pone en otro lugar. Es una pregunta como muy sencilla, pero bueno, se me vienen como un millón de cosas con respecto a las preguntas. A mí me ha pasado de que amigas me hagan preguntas que me dejen boquiabierta, yo mirándome a mí misma sin saber qué responder, digo, ay, nunca me pregunté algo así, y bueno, eso es lo que rescato de la pregunta como clave, como varita mágica para ir a lugares donde no habías ido antes, ¿no? Muchas Sí, veces la o también pregunta, me pongo a pensar, Ale, en esto de, bueno, siempre tengo dolor de, por ejemplo, de espalda. Y hacer el registro, bueno, a ver, ¿cómo me paro? ¿Cómo apoyo los pies en el piso? Y ya eso también, ya es un montón, claro, porque bueno, ahí empecé a hacer un registro de cómo estás parada, de cómo está tu rodilla, cómo está tu cadera, a lo mejor estás tensa. Y entonces, bueno, ahí esa preguntita ya hace que tu cuerpo también se ordene y poniendo en conciencia, hace que tu cuerpo se ordene, digamos, de otra manera. Oh, siempre tengo dolor de cervicales. Bueno, a ver, acá esto de en cada momento, a lo mejor del día, tener esa conciencia de, bueno, ¿cómo estoy con respecto a mi cuello? ¿Cómo, si siento tensión, no tengo, siento tensión? ¿Cómo tengo la mandíbula? Entonces, eso, ir haciendo frente a determinadas cosas que nos van pasando en la vida, pequeñas preguntas que nos van a ir cambiando, digamos, de lugar y dándole, acá estamos hablando del físico, dándole a nuestro físico otro movimiento u otra manera de estar, o no sé, empezamos a relajar hombros, y así, digamos, y estamos hablando de estas cosas, mucho más si vamos a cosas más profundas, más sí, espirituales, pero siempre hay un, como que lo que sí, decís es tomar registro de cómo estoy, ¿no? Y a mí lo que se me viene en torno a esto que decís es saber hacernos las preguntas adecuadas, que tampoco es cosa sencilla frente a cada cosa. Pero bueno, ya tener el registro de que está la posibilidad de hacerte una pregunta frente a cada acción, o frente a cada situación, a cada reacción, o a lo que sientas en tu cuerpo, preguntarte, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Para qué está? ¿Para qué estoy? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué no hacerlo de otra ujú, manera? Ya son un montón de preguntas que habilitan a un montón de cosas, ¿no? Y bueno, creo que la intención de esta charla de hoy era más que nada traer la conciencia sobre esto, la pregunta como herramienta de indagación, de camino de búsqueda, ¿no? Y sí, cuando uno busca, se pregunta qué estoy buscando y por dónde encontrarlo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la pregunta es como una clave muy importante, tanto en los procesos de indagación como en los procesos educativos, cuando venía con esto de los niños, ¿no? ¿Cómo acompañamos a los niños? ¿Cómo podemos saber qué es lo que un niño que bueno, no tiene las mismas herramientas tanto para expresarse como para resolverse que un adulto, eh, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está queriendo mostrarme, más que abriéndonos a la pregunta, ¿no? Preguntándole o preguntándonos, porque ya solo hacernos la pregunta, ¿qué será lo que este niño necesita? Te abre a recibir qué es lo que este niño necesita. Entonces, bueno, la pregunta me parece como la palabra mágica, la sí, y varita. a todo esto sirve para todos los ámbitos. La otra vez estábamos hablando de esto de muchas veces quiero comprarme algo y digo, no, eso es muy caro, no da. Pero bueno, hacerme la simple pregunta, ¿cómo puedo hacer para conseguir eso que quiero? Digamos, me habilita a preguntarme, bueno, haré esto, haré lo otro, ¿qué pasos puedo seguir para, digamos, conseguir, concretar, comprar eso que tanto quiero?
Tal cual. Entonces, esa pregunta, en vez de cerrarme a no lo puedo comprar, no hay posibilidades de que acceda a ello, sino, ¿cómo? ¿De qué manera puedo acceder a eso? Y entonces, en todos los ámbitos, esto que estamos diciendo, utilizar la pregunta para ir, digamos, haciendo un avance, ir creciendo en distintos aspectos de nuestra vida y como decimos siempre, para lograr un bienestar y ir consiguiendo lo que queremos. Me parece que va por ahí. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, yo quisiera tirar una última pregunta, quienes nos escuchen, nos hayan escuchado o nos vayan a escuchar. ¿Te gustó la charla de hoy? Contanos. Bueno, Escribí Lau, un comentario. Bueno, sí, Ale, escribinos y seguimos con esta dale. propuesta. Bueno, un beso grande, que tengas un hermoso día, que todos Buena tengan un semana buen día. para todos. Adiós. Adiós.